¿Qué es la física cuántica? De seguro la has escuchado antes. El nombre se escucha interesante. Pero ¿qué es la física cuántica? Para entender qué es la física cuántica, primero debemos de saber qué es la física. Averigüémoslo. Y bien, la física lo que busca es entender la naturaleza. ¿La naturaleza? ¿En serio? ¿Eso no es de ciencias naturales o biología? No, señor. Bueno, sí. Pero la física busca descubrir cuáles son las reglas de la naturaleza. Déjame explicar. Hay ciertos patrones de la naturaleza que siempre se repiten. Por ejemplo, la gente desde hace mucho tiempo se dio cuenta de que las cosas siempre caían hacia abajo. Si tú aventabas algo, subía y luego bajaba. Y no importa cuántas veces lo intentaras, siempre era así. Podemos decir que esto es una regla de la naturaleza. Las cosas siempre caen hacia abajo. Los antiguos sabios trataron de explicar por qué pasaba esto, pero no fue hasta que llegó Isaac Newton que se pudo explicar satisfactoriamente. La aparente caída de los cuerpos ocurre porque los cuerpos se atraen mutuamente con una fuerza de gravedad. De esta manera, la Tierra y cualquier objeto se están atrayendo. Pero al ser la Tierra muy masiva, prácticamente solo el objeto se mueve. Y entonces el objeto cae. Además, Newton también dio una fórmula para calcular la fuerza de la gravedad. A menudo vemos que podemos escribir las reglas de la naturaleza con fórmulas matemáticas. Y bueno, aparte de la gravedad hay muchos otros ejemplos. Hay reglas para la presión del agua, para la temperatura de un café al enfriarse, para la corriente eléctrica que pasa por tu casa. Hay prácticamente reglas para todo en la naturaleza. Y la física se encarga de buscar esas reglas. A toda esa información acerca de la naturaleza, la vamos agrupando por temas. Las reglas que tratan sobre agua o fluidos se agrupan en la hidroestática o hidrodinámica. Las reglas de cosas que involucran calor se agrupan en la termodinámica. Cuando se estudian los fenómenos eléctricos o magnéticos, se agrupan en el electromagnetismo. Y cuando se estudia la luz, la información se recopila en la óptica. Estas son las llamadas ramas de la física. Hay otras, pero con esto te puedes dar una idea. Como ves, cada rama estudia cosas distintas de la naturaleza. Pero, ¿qué estudia la mecánica? La mecánica estudia el movimiento de las cosas. Si tú aplicas una fuerza en un objeto, o un balón, o lo que sea, esa fuerza provoca un movimiento en el objeto. La mecánica estudia esos movimientos para diferentes escenarios. Y como te puedes imaginar, la gravedad es parte de la mecánica, ya que provoca movimiento. Resulta que en el año 1900 los físicos creían que ya habían estudiado todo, que ya habían sacado toda la información de la naturaleza. Tanto fue así que uno de ellos dijo: banda, métanse a estudiar comunicación porque aquí ya hicimos todo. Ya terminamos la física. Pero entonces a un hijo de su bonita madre se le ocurrió preguntar: ¿qué es lo más pequeño que hay, que existe? Y con esa pregunta derrumbó la creencia de que la física ya estaba terminada. En aquel entonces recién se había comprobado la existencia de los átomos, y los modelaban como bolitas de carga negativa orbitando un núcleo de carga positiva. Pero, ¿realmente eran así los átomos? Y si esto era cierto, ¿qué órbita seguían? Los físicos usaron la mejor herramienta que tenían para calcular movimientos: la mecánica. Después de todo, si simplificas el problema y solo consideras un electrón, eso se parece mucho a un planeta del sistema solar. Y la mecánica ya se había usado antes para calcular las órbitas de los planetas, así que todos esperaban que pudiera calcular con éxito las órbitas de los electrones. El problema es que se sabía que los electrones, a diferencia de los planetas, emiten radiación. Al emitir radiación,
pierden energía. Y según las leyes de la mecánica, su órbita, con cada vez menos energía, debería de caer en espiral hacia el centro. Esto es grave, pues significa que los átomos, de los cuales todos estamos hechos, serían inestables, y la materia no podría existir. Y sin embargo, aquí estamos, existimos. Entonces algo en la teoría estaba mal. La mecánica debía de modificarse para los átomos. Para modificarla, los físicos hicieron algunas suposiciones. Primero dijeron que solo algunas órbitas estaban permitidas. De esta manera se evitaba caer en espiral hasta el centro. Luego dijeron que cada órbita tenía un valor de energía, y la radiación ocurría cuando un electrón saltaba entre las órbitas. Se decía que tanto las órbitas como los valores de energía estaban cuantizados. Este método funcionaba perfectamente para el átomo de hidrógeno. Pero para extender la mecánica al resto de los átomos se tuvo que usar otra hipótesis aún más descabellada. Se había demostrado en los laboratorios que los electrones se comportaban como partículas, pero también como ondas. Entonces, ¿por qué no mejor modelar al electrón como alguna especie de onda? Usando este método y la llamada ecuación de Schrödinger, se consiguió por fin extender la mecánica para todos los átomos. Esta onda con la que modelamos al electrón, si la elevamos al cuadrado, nos dice la probabilidad de que el electrón se encuentre en un lugar en un momento dado. De esta manera, los átomos ya no tienen órbitas definidas, sino probabilidades de dónde se podrían encontrar los electrones. A esta mecánica, con estas nuevas hipótesis, se le llamó mecánica cuántica, porque fue la cuantización la hipótesis fundamental que permitió el desarrollo de la mecánica para los átomos. Y algunos le dicen mecánica cuántica, otros física cuántica, pero se trata de lo mismo. Y ya, de eso trata la física cuántica, de describir el movimiento de las cosas más pequeñas, de las partículas. Sin embargo, para describir su movimiento, a fuerzas necesitas modelarlas como ondas, utilizando la función de onda. Y entonces describes el movimiento de esa función de onda en el tiempo.